de mi estudio, ¿no? Bueno, en este caso pues nos ilustra los vínculos de los impactos múltiples entre las acciones del proyecto y los componentes ambientales. ¿Cuáles los componentes ambientales, como usted hemos estado hablando, y cuáles son las posibles acciones del proyecto que generan un impacto sobre ese componente? Son útiles sobre todo porque presentan simultáneamente los impactos directos e indirectos. En este caso, a diferencia de lo que habíamos visto en la escala simple, la escala ya, el chequeo, la lista de chequeo descriptiva, ahí sí podemos encontrar el análisis directo e indirecto, pero en lo que corresponde a la lista de chequeo simple, va a ser más, no veíamos la parte indirecta, ¿no? Aquí sí analiza de una u otra manera los impactos tanto directos como indirectos. Y ayuda pues naturalmente a tener una mejor preparación en las recomendaciones y cómo poder mitigar o controlar los posibles impactos que se pueden generar. También muestran los efectos sinérgicos y acumulativos. En esto sobre los efectos sinérgicos y acumulativos es un punto que requiere mucho estudio y mucho análisis. Muchas veces nosotros como profesionales desarrollamos, solamente nos basamos en lo que nos dice el libro o lo que nos dice la normatividad. Pero hay elementos que sobrepasan a esos estudios o a esos trabajos. Por ejemplo, le digo un ejemplo particular, un estudio, por ejemplo, sobre lo que es impactos ambientales atmosféricos que se generan en la ciudad, ya sea por el parque automotor. Vamos a encontrar, por ejemplo, de que ahí existe por el parque automotor que levanta polvo, hay dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de carbono que se emiten a la atmósfera. Muy bien. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que dice la normatividad? La normatividad dice que cada uno de estos contaminantes deben estar por debajo de estos parámetros o lo que ya lo conocemos como los límites máximos permisibles, según la normatividad. Muy bien, si está dentro lo debajo de ellos no hay ningún problema, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, que ciertas partículas, cuando se levantan, y al mismo tiempo los gases, en este caso, por ejemplo, el dióxido de azufre, cuando se pega a una partícula, cuando el dióxido de azufre se emite a la atmósfera, tiende rápidamente a dispersarse, no causa daño rápidamente porque se dispersa. Pero cuando en el camino de dispersión encuentra partículas, lo que ocurre es que se envuelve dentro de las partículas, se acomoda dentro de las partículas, el dióxido de azufre. Por lo tanto, en los carros, sobre todo los petroleros, que constantemente están emitiendo grandes cantidades de dióxido de azufre y al mismo tiempo levantan polvo, este de aquí se adhiere a esas partículas, a las partículas y crea un impacto sinérgico. Es un impacto sinérgico que implica que hay dos o más contaminantes que se van a juntar y va a formar un impacto mucho más grave que cada uno por separado. En este caso en particular, pues este tipo de impacto que se genera es los problemas que estamos teniendo en cuenta los niños actuales, que tienen el asma, problemas de respiración, el IRA, no me equivoco, infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y otra serie de problemas en la salud, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de impacto se da a 1 metro, 1,20 m como máximo. O sea, los que somos altos somos peores. Pero generalmente los que son jóvenes, niños, o los que son de los chatos, la mayoría perdieron, ¿no? Ahí es el gran problema que hay. Ocurre que están expuestos a un impacto muy fuerte. Bueno, dejemos la gente adulta, vamos a los niños, que es la razón de nosotros, los que tenemos familia, porque toda nuestra vida estaba dibujada naturalmente a desarrollarlos para que ellos crezcan y se desarrollen. Ellos están expuestos constantemente a este tipo de impactos. ¿Y acaso existe alguna ley que determine este tipo de problema ambiental? Porque no hay todavía normatividad que exija sobre estos problemas sinérgicos o acumulativos. Por ejemplo, el problema acumulativo que ocurre, por ejemplo, en el Callao, que ocurrió en el Callao más o menos hace 5 o 6 años, donde las empresas que están alrededor están constantemente eliminando una gran cantidad, sobre todo metales disueltos, que son metales de forma iónica. Y esto naturalmente pues, ha sido consumido por los pescados y se dieron cuenta pues, de que se servían las comidas, la gente, ¿no?, del lugar, el pescado, y que a la larga poco a poco se han ido acumulando de metal. Ustedes saben que el metal o los metales, cuando son ingeridos por un ser vivo, ya no salen.
que quedaron ahí. Entonces, es un gran problema que ocurre ahí. Entonces, generalmente, aquí ha ocurrido ese problema hace 5 años en el río del Callao, y sobre todo donde madres gestantes tenían ese problema, porque ahí lo detectaron, en los madres gestantes, cuando hacían sus análisis, donde detectaron el problema que tenían un alto nivel de ciertos metales como plomo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Que han sido justamente acumulados por lo que corresponde pues el comer el pescado, comer las cosas que salían de la misma playa. Bueno, entonces, y eso debido pues a la actividad industrial que hay alrededor, ¿no? Y eso pues trae como consecuencia un problema que ya es difícil de manejar o controlar. O simplemente recordemos lo que está en la Oroya con los niños de plomo, ¿no? De plomo, ¿no? Que tienen que han respirado plomo y que bueno, en estos momentos pues está en su organismo y realmente pues ya no lo pueden sacar. Esos niños tienen o están concentrados para toda su vida en tener pues una memoria corta, cortísima. Después contar hoy una cosa y a cada 2 días ya se olvidó, ¿no? Personas en las cuales no van a poder valerse por sí mismos toda su vida. A eso estamos llegando. Ese es el problema que tenemos que controlar en los aspectos ambientales, en los impactos ambientales. Y sobre todo en un tema muy importante como lo que ustedes están orientados a lo que es la inocuidad, ¿no? De los alimentos. Imagínense ustedes un alimento, algo que se ingiere constantemente, no está dentro de los parámetros establecidos, ¿qué podemos nosotros tener en cuenta? ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir luego con los niños, la gente que consume ese producto? Es un problema bastante grande, ¿no? Bien, continuemos. Ciertas desventajas que tiene este tipo de herramientas, que son los diagramas de interacción o redes, es de que este método toma mucho tiempo y puede complicarse visualmente, y que no lo llevamos debidamente. Por eso es conveniente hacer redes para cada componente del proyecto o su componente ambiental específico. Generalmente, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que yo he desarrollado, por decir así, una lista de chequeo, y he encontrado que en la lista de chequeo, con detective y todo, he podido encontrar que dentro de todos ellos hay 2 o 3 posibles impactos que merecen un análisis mayor. ¿Qué es lo que debo de hacer? Aplico esta herramienta. Pero a esos 2. Porque si yo comienzo a trabajar para todos, mi estudio de impacto ambiental va a demorar 2 años. Generalmente pues son 2 meses nomás lo que tiene que ser desarrollado un estudio nomás. Entonces, si voy a desarrollar un estudio muy profundo para cada uno de ellos, pues te estaría divagando. Entonces, por eso que yo primero evalúo, identifico, verifico, y luego voy a encontrar cuáles son los más importantes, sobre eso me profundizo y comienzo luego pues a avanzar en ese estudio de análisis, ¿no? A ver, por favor, siguiente. Acá tenemos un ejemplo con respecto a un diagrama de interacción de redes y encontramos, por ejemplo, la descarga de agua residual al río, entre los ejemplos que se puedan tomar en cuenta, ¿no? Esa descarga de agua residual al río genera 3 posibles, en este caso, impactos, por ejemplo, disminución de peces y otros organismos acuáticos. ¿Por qué? Porque la carga orgánica que de repente estamos eliminando, botando, al disminuir el respectivo, digamos, el oxígeno que está disuelto en el agua, pues los peces se van a ir. Eso sí lo tenemos bien claro, ¿no? Sabemos que los peces se ahogan. Sí sabemos eso, que los peces se ahogan. Y eso es debido pues de que el pez respira el aire que está disuelto en el agua. Si nosotros disminuimos la concentración de agua, de oxígeno que está dentro del agua, los peces se van a alejar o van a morir. En este caso, pues, quien consume la mayor cantidad de oxígeno disuelto es la carga orgánica en el momento de hacer la oxidación. La carga orgánica que está a la intemperie o en el agua comienza pues a oxidarse, y para oxidarse requiere el oxígeno y consume el oxígeno que está en el agua. Por lo tanto, la disminución de oxígeno disminuye del agua disuelto, disminuye la calidad del agua. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es una disminución de los peces y otros organismos acuáticos. Otra cosa, degradación de la calidad estética y menor influencia del turismo, ¿no? Es decir, pues al tener de repente un agua con ciertos colores, ¿no? Con cierto color que ya no es atractivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una disminución de la calidad y por lo tanto los turistas ya no van a participar, no van a ir. Por otro lado, el deterioro de
en la fuente de agua del pueblo, que la fuente, me refiero pues que llega esa agua residual, llega a la fuente misma donde el pueblo consume esa agua para su consumo diario, ¿no? Ya sea para la agricultura o ya sea para su consumo como alimento. Entonces va a haber tres impactos ambientales. Ahora, vamos a analizar que existen otros elementos, ¿no? Otros impactos que se pueden generar, podemos llamarlo en un tercer nivel, y que se pueden conjugar entre ellos. Encontramos, por ejemplo, de que la disminución de peces y otros organismos acuáticos puede generar menor fuente de alimento local. El hecho de que si no haya peces, ya no hay alimento local. Eso implica que los costos del alimento van a subir. De una manera indirecta está provocando otro impacto, ¿no? Menor ingreso económico, sobre todo las personas que viven de esa actividad, de la pesca, ¿no? También va a tener problemas. En lo que corresponde a la degradación de calidad y estética, también los que viven de la actividad del turismo van a tener de repente también menores ingresos, menor valor de la tierra agrícola, va a disminuir el precio de la tierra agrícola. En el deterioro de las aguas, de la fuente de agua para el pueblo, también deterioro de la tierra agrícola, más enfermedades, con respecto pues, a la población, porque vamos a encontrar de que las bacterias que se van a apropiar por la carga orgánica van a ser pues, muy destructivas para la salud de las personas y pueden provocar diarrea, problemas estomacales, intestinales, etc. Más enfermedades, etc. Entonces vamos a encontrar que entre ellos inclusive puede haber una interrelación sobre todo de acumulativo o de sinergia. Por ejemplo, menor fuente de alimentos con más enfermedades, ¿no? Definitivamente tienen ellos una relación bastante importante, ¿no? Si es que no tenemos alimentos y las enfermedades son mucho mayores, pues esto de las enfermedades se va a generalizar mucho más, aún. Es como decir, están todos enfermos pero no hay medicina, o no hay medicina para todos, definitivamente eso se va a agudizar. Entonces, ocurre de que va a haber una sinergia en estos impactos que estamos viendo o que se pueden dar, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? ¿Comprendieron entonces el tema? Y entonces, para seguir el orden, hemos dicho, por ejemplo, que hacemos siempre, podemos utilizar una o dos herramientas de lo que se llama la lista de descripción o la lista de chequeo. Ya hago una o dos, pero una vez que ya agarré una o dos, yo puedo tener en cuenta cuáles van a ser los posibles impactos más significativos y puedo provocar o puedo hacer un análisis mucho más profundo y utilizar este tipo de herramienta que es el diagrama de interacción o regreso. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una identificación. No estamos viendo por regreso. Por favor, sí. Tenemos la matriz de Moore también, que es otro tipo de herramienta que nos permite aquí, de una u otra manera, simplificar, ¿no?, esta matriz y encontrar los respectivos, digamos, impactos ambientales de acuerdo a una significancia, pero aún así sigue siendo todavía muy, digamos, subjetivo este tipo de análisis. ¿De qué se trata la matriz de Moore? La matriz de Moore se trata de una lista, son dos listas cruzadas, donde hay acciones y componentes del ambiente, ¿no? Las acciones que generalmente vienen a ser los respectivos actividades que desarrolla la empresa, o tener, por ejemplo, vuelvo a repetir, en una actividad, por ejemplo, de espárragos, comienzo con lo que es de repente el acopio, luego la clasificación, el lavado, cada una es una actividad de cada una, requiere recursos, requiere cierto tipo de acciones o manejo en la cual ya por sí sola puede generar algún tipo de impacto. Y los componentes del ambiente, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy a nosotros a qué voy a contaminar? Voy a contaminar al aire, voy a contaminar al suelo, voy a contaminar a los cuerpos de agua, voy a contaminar a las personas. Claro, esos son los componentes en forma general. Yo lo puedo colocar con mayor precisión cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cada una de estas dos listas cruzadas es una matriz, me va a permitir tener en cuenta una celda, y en esa celda yo puedo evaluar ciertas características como son, por ejemplo, las acciones, ¿no?
esa interacción que hay entre las acciones y el respectivo componente ambiental, y colocar un valor que me permita determinar más o menos un nivel de significancia, en todo caso, para ese respectivo componente. Por favor, siguiente. Para poder entender una matriz de Moore, acabo de poner un ejemplo. Este es un ejemplo de la matriz. Este de acá viene a ser simplemente la leyenda. Pero primero comienzo con la leyenda para luego mostrar el ejemplo como está establecido. En esta leyenda vamos a poner que hemos trabajado, por ejemplo, con ciertos componentes del medio. Por ejemplo, la tierra o suelo. Al suelo le hemos puesto, por ejemplo, que hay cierto tipo de análisis de erodibilidad, compactación, contaminación. En el agua, contaminación, arrastre de sedimentos, colmatación de acuíferos. En la atmósfera, emisión de gases y partículas, emisiones de ruido. En la flora, herbácea, arbustiva. La fauna, mamíferos, aves, sociales, socioeconómicas y culturales. Ahora, ¿qué es lo que voy a calificar? Según una magnitud leve, que el impacto es leve, el impacto es moderado, el impacto es alto o no significativo. Y la calificación positivo o negativo. Es decir, si es positivo, leve positivo implica que es favorable a ese respectivo componente. Si es positivo, alto, es altamente favorable a ese componente. Pero si fuera negativo, alto, entonces altamente perjudicial a ese componente. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a este tipo o esta leyenda, vamos a mostrar la matriz, por favor. Acá tenemos una matriz, por ejemplo, donde vean ustedes, aquí están las actividades o las acciones que generan previas de la construcción. Voy a poner un poquito más. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, bueno, previas a la construcción del proyecto, en la construcción del proyecto, post-construcción. ¿No? Y puedo, pues, de repente tener mucho más abajo, porque hay que tomar en cuenta que si se trata de un estudio de impacto ambiental, no solamente se trata de analizar las operaciones que puede generar dicho proyecto y las causas al medio ambiente, ¿no? Sino que tenemos que entender que en este tipo de estudios se desarrolla un trabajo a nivel total del proyecto. Inclusive hay algunos proyectos que se hacen a nivel, pues, de estudios previos, inclusive, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de las explotaciones mineras, antes que se inicie el proyecto extractivo, ¿qué es lo que se hace? Se hace un trabajo de, en este caso, de ir a ver en dónde se encuentra, pues, la mina o la veta correspondiente. Y desde ya está contaminando. Entonces hay actividades previas. Ahora, imagínense ustedes, si yo voy a colocar una empresa en las afueras de Trujillo, una empresa, vamos a poner una Curtiembre, o una empresa, por ejemplo, vamos a poner después galletera, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que tomar en cuenta es lo que voy a generar al inicio. ¿Dónde va a estar? Va a estar, por ejemplo, en un lugar descampado, muy bien, en este lugar descampado. Entonces, sobre este lugar descampado yo voy a tener que construir, para construir las instalaciones. La construcción de las instalaciones por sí misma ya genera un impacto ambiental propias de esa actividad. Una vez que terminé la construcción, voy a poner, por ejemplo, la instalación de los equipos, genera su propia actividad. Una vez que terminó esa actividad, porque ya nunca más lo voy a volver a hacer, ya terminó sus impactos que puede generar. Ahora, cuando comienzo a hacer ya la operación propiamente de la planta, eso implica, pues, de que ahí va a generar impactos ambientales de operación o de operatividad. Eso va a generar impactos mientras que la planta está operando. Y puede operar 5, 10, 15, 20, 30 años, dependiendo naturalmente de cómo esté la planta, ¿no?, vendiendo y generándose, ¿no?, en el futuro. Pero eso es lo que va a generar. Pero una vez que ya termina la planta, ya la planta va a cerrar, hay lo que se llama el plan de cierre. Es decir, tengo que cerrar la planta y dejar el lugar como lo encontré, o por lo menos aproximado a cómo lo encontré. Y también van a haber impactos ambientales. Entonces, actualmente, ya desde que apareció una normatividad en el 2004, de donde comenzaron a ordenarse todas las normatividades ambientales, a la fecha
se está exigiendo a todas las empresas que van a iniciar sus actividades, están como proyectos y van a iniciar sus actividades, para que puedan realmente iniciar sus actividades, tienen que, en todo caso, presentar un estudio completo, desde lo que corresponde la primera etapa, es decir, desde la instalación me refiero de la infraestructura, todo ello hasta el cierre final. Y tienen que cumplirlo. Y para eso hay autoridades, hay todo un proceso de, digamos, de supervisión para verificar naturalmente si va cumpliendo o no. Sino que en algunos casos como que se escapa y sobresalta la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé qué ocurre, a veces ocurre que hay algunos tipos de, digamos, de problemas a nivel de autoridades y generan ciertos tipos de conflictos. Tal es el caso, por ejemplo, cuando la planta Luchetti quiso ponerse instaló prácticamente, ¿no? En un lugar allá en Lima, que era un lugar pues considerado como un lugar pues ecológico, que no podía ser tocado. Era, creo que no me acuerdo bien el lugar. ¿Alguien recuerda? Bueno, pues era una especie de lugar ahí donde está considerado bastante ecológico, donde hay bastante biodiversidad de animales y vegetales. Se cortó felizmente, ¿no? Hubo todo un trabajo fuerte por grupos ecologistas y a la final de cuentas ya no funciona esa planta ahí, ¿no? Nunca había debido tampoco iniciar un estudio de impacto ambiental favorable para que inicie esa actividad ahí. Entonces, como repito, hay veces que se escapan y hay veces que no. En todo caso, la idea es de que se cumpla lo que la normatividad dice y que las autoridades también cumplan en la exigencia de ello y seguir pues, la viabilidad que la normativa dice, no, en todo caso. Aquí podemos encontrar que tenemos, por ejemplo, las actividades, hemos dicho, y todos los componentes en la cual pueden ser afectados. Por ejemplo, el componente tierra, 1, 2, 3. ¿Puede regresar una anterior? Regrese una. Regrese, por favor. Vean ustedes, no una nomás, ahí está. Tierra, 1, 2, 3. Erodabilidad, compactación y contaminación. Regrese, por favor. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que en el componente tierra, 1, erodabilidad, compactación, y 3, contaminación, respectivamente. Entonces, en cada uno de ellos vamos a encontrar que existe una valoración positiva o negativa o cero, en la cual implica que viene a ser un impacto positivo, un impacto negativo o que no hay impacto como el cero. Y así para todos los respectivos componentes, tanto físico-químicos, biológicos y socioculturales. Por favor, el siguiente. Aquí continúa, es otro ejemplo, bueno, es otra empresa, donde también tenemos, por ejemplo, aquí tierra, donde también hay erosión, compactación, contaminación, agua, contaminación, atmósfera, flora, fauna social. Y hay otro tipo de, digamos, de acciones que se desarrollan, ¿no? Básicamente, se trata pues, de un vivero, de una acción de vivero, donde también vamos a encontrar que existen, ¿no? En todo caso, pues, cero, que no hay ningún tipo de impacto, valores positivos y valores negativos respectivamente. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que al final siempre va a haber un promedio, por favor, que el promedio viene a ser la suma de todo ello, la suma algebraica, porque tanto es positivo como negativo. Lo que implica pues de que luego de esa suma, por favor el siguiente, vamos a encontrar algunas calificaciones que pueden ocurrir. Y esas calificaciones nos permiten pues determinar algún tipo, digamos, de significancia. Por ejemplo, creo que la siguiente se encuentra mejor, por favor, la siguiente, aquí se encuentra mejor, donde dice, en el balance, ya como nota final, ninguna actividad del proyecto tiene impacto negativo neto. ¿Por qué? Porque en el promedio, ninguna tenía actividad negativa neto. Y tampoco en lo que corresponde a nivel también de, digamos, si hacemos una suma por respectivo componente, de igual manera, ¿no? Y ya que las actividades que producen efectos negativos sobre los elementos del medio ambiente compensan con el beneficio de los otros elementos. Entonces podemos nosotros haber analizado una actividad que tiene tanto positivo en un lado como negativo en el otro y al final en promedio salió que no tiene elementos negativos en todo caso.
Luego dice otra conclusión: los elementos del ambiente que sufren impactos negativos son la atmósfera, tanto ruidos y gases, que incluyen los peces y la flora, ¿no?, en este caso herbácea, ¿no? Luego, el 3, la atmósfera es afectada por los ruidos y gases producidos principalmente por el transporte y las operaciones. Es decir, hacemos una conclusión de ese cuadro para poder encontrar cuáles son los más importantes. Y esas importancias naturalmente van a tomarse en cuenta según las valoraciones respectivas que lo estamos considerando. Por ejemplo, ¿por qué salimos de que el ruido, en este caso, porque aquí el ruido es negativo? Es decir, no sé si sería bueno que vean, por ejemplo, tenemos ruido, -11, que es uno de los puntos, tenemos los gases, y tenemos los ruidos, y tenemos también la flora herbácea, que son los 3 negativos que salen en la suma total. Esos considero los más significativos para mí, para poder trabajar. ¿Y por qué de cada una de ellas? Ya puedo comenzar a hacer un análisis más descriptivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir en función a esos componentes ambientales que van a ser afectados? Pero en términos generales, voy a encontrar que ya según el promedio no hay impactos ambientales que puedan considerarse muy significativos, por lo tanto estaría cumpliendo las normatividades que exige el país, ¿no? Por favor, sigue. Otro tipo de herramienta, bueno, no sé si es que hasta ahí ya quedó claro esta herramienta anterior. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si hay alguna pregunta, no hay ningún problema. Lo que no me pueden preguntar es cómo está quedando Perú. Esperemos que todos están con la cabeza allá y acá. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Si quedó claro? ¿Quedó claro? Bien. Entonces comencemos con esta herramienta, otra más, que es el mapeo de impactos. Bueno, nosotros sabemos que hay ciertos tipos de actividades que requieren un análisis espacial, porque en este caso su área de incidencia a nivel de impactos es bastante grande. Por ejemplo, una empresa minera no solamente tiene un área definida donde están todas sus acciones para conceder las concentraciones y los equipos, sino que también está la carretera, y en la carretera van a haber pueblitos y en todo lugar. Es decir, su área de influencia es enorme. Es por eso que este problema ambiental con la mina luego se complica porque se lleva un problema social. En cambio, hay otras que son mucho más pequeñas, pero que también la incidencia, de una u otra manera, también acá tiene que ver con un área. Por ejemplo, vamos a suponer el hecho de que yo tenga una empresa cerca al río, en la cual estoy eliminando mis aguas residuales al río, ya estoy impactando, porque también hay pueblos alrededor o más allá que van a tomar esa agua o que van a utilizar esa agua para regadío. Y si está contaminada, estoy influyendo en este territorio. Entonces, yo tengo que determinar justamente o tener en cuenta un elemento importante, el mapeo de impactos, que desde que se desarrolló este tipo de técnica fue bastante complicado, porque solamente unos cuantos lo tenían. Yo recuerdo, bueno, más o menos, yo estuve trabajando en lo que corresponde al estudio de impacto ambiental más o menos desde 1994. En 1996 que saqué mi maestría en este tipo de tema, todavía no había este tipo de técnica, era muy difícil conseguirlo y costaba una barbaridad. Ahora es común trabajar con estos tipos de tecnología y es barato, felizmente, barato, se ha barateado bastante. Un mapa, 50 soles, 40 soles, está incluido dentro del estudio de trabajo, no hay ningún problema. Y puedo sacar los mapas que yo quiero, a las escalas que yo quiero, inclusive. Y lo sacan a través de lo que se llama fotos satelitales. Entonces es algo bien real, bien interesante, ¿no? Entonces, en el mapeo de impactos, este método es un método de sobreposición que se utiliza, se mezcla mucho con el sistema de información geográfica, ese que estaba comentando, con porque podemos nosotros sobreponer sobre los mismos mapas una serie de acciones o actividades en la cual nos da una idea mucho más clara de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo estoy iniciando una actividad en un lugar determinado, pero a 200 metros hacia el este hay un río, hacia el oeste, a 100 metros o 500 metros hay una población,
Más a otro lado vamos a encontrar de repente un área, por ejemplo, un bosque, ¿no? O vamos a encontrar que está el mar, etcétera, etcétera. Es decir, no somos nosotros solos, independientes como empresa, sino estamos vinculados a una serie de elementos a nuestro alrededor. ¿Cómo lo podemos analizar eso? A través de este tipo de herramientas. Y vamos a encontrar que van a aparecer otros impactos ambientales, quererlo o no, y que tenemos que analizar. Nos permite tener en este caso una variación espacial de los diversos parámetros ambientales. Por favor, el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos mapeos de impactos, donde podemos ver o analizar, por ejemplo, de que en cada uno, según la tonalidad del color, como capas superpuestas, puedo yo tomar en cuenta algunos elementos temáticos que puedo analizar. Por ejemplo, puedo analizar lo que se encuentra en lo más verde, por ejemplo, que son bosques, donde están con azul, que son, por ejemplo, cuerpos de agua, lo que están marcados, por ejemplo, con líneas, simplemente puede ser carretera, lo que está marcado con puntitos, que pueden ser áreas de pastoreo, o lo que está marcado con líneas, lugares donde viven personas, donde hay gente, pueblos, etc. Entonces puedo tener yo un diferente tipo de análisis y puedo sobreponer estas capas a nivel espacial y naturalmente determinar los posibles impactos de una manera mucho más real también, ¿no? Lo que puede incidir. Imagínense ustedes, ya yo estoy contaminando, imagínense tengo una actividad yo en un cierto lugar donde estoy botando mis aguas residuales al río. Y bueno, pues mientras tanto el río todavía faltan varios kilómetros y a 2, 3, 4, 5 kilómetros hay una población. Y más allá hay otra población. Y de la noche a la mañana comienzan a morirse las ovejas, el ganado. Comienza a tener un problema, apareció por ejemplo un ganadito ahí con 3 patas, ¿no? Un animalito ahí con 2 cabezas, y todo el mundo dice, no, eso es algo divino, que no sé qué. No, señores, es un problema de contaminación. Alguien que allá arriba está contaminando y está provocando estos daños. Son daños que van directamente a los cambios genéticos, y prácticamente podemos llamarlo que es un delincuente ambiental. Sino que no hay normatividad todavía que exija o que no, sobre todo, inclusive, la otra vez que nos hemos puesto con unos amigos a conversar, hay muchas normas en las cuales se puede exigir. El problema está que no lo exige el gobierno, ¿no? Es decir, o no hay de repente el personal o el equipo apropiado para que salga a hacer las inspecciones o salgan a hacer las respectivas supervisiones para que se cumplan las normas. Generalmente, cuando hay una supervisión, cuando alguien se queja. No, está botando humo por acá cerca y no sé qué, recién van y verifican. Pero no hay una verificación constante, toda una metodología, todo un trabajo estratégico y cronológico en la cual pues, implica de manera sostenible que permita pues, analizar los posibles impactos que puedan generar ciertos tipos de actividades, en este caso las mineras, entre ellas. Digo las mineras porque es parte de todo eso. Estamos con un gran problema con Conga y otras empresas que generalmente se han convertido los problemas ambientales en problemas sociales, ¿no? Bien, por favor el siguiente. Acá tenemos otros ejemplos de mapeo de impactos, donde aquí ya por colores podemos determinar áreas naturales protegidas, por ejemplo, otras áreas de zonas económicas de territorio indígena, frente extractivo de la madera, que son los partes más marrones, ¿no? Del frente extractivo de la castaña, lo que son de color verde claro, y frente extractivo en este caso de oro, que son justamente lo que está de amarillo, ¿no? El frente agropecuario que está por otro lado, y podemos encontrar, bueno, todo este es el área de influencia en un determinado lugar. Si yo voy a ubicar una respectiva empresa dedicada, por ejemplo, a la explotación de oro, aquí, en esta zona, definitivamente voy a impactar ¿sobre quién? Sobre las áreas naturales protegidas, sobre las áreas, otras áreas de patrimonio indígena, donde hay personas que viven. Entonces va a haber un problema que puede generar impactos no solamente ambientales, sino sociales, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, las ventajas que tiene esta herramienta es que los resultados en forma de diagramas son fáciles de entender, muestran una distribución espacial tanto de los impactos positivos o negativos, se puede relacionar con la población humana y natural, ¿no?
y por lo tanto podemos entender mejor cómo estos impactos pueden afectarnos a estos tipos o estas áreas comprometidas desde el punto de vista pues, biológico, me refiero a áreas donde haya flora, fauna, el hombre inclusive, ¿no? El siguiente, por favor. Limitaciones. Conceptualmente es un método simple, pero hay dificultades prácticas para la aplicación manual de las capas superpuestas. Pues entre una de ellas es que se requieren pues, computadoras y que tengan software especializado para poder desarrollar este tipo digamos, de análisis. Muchas limitaciones han sido superadas como por los sistemas SIG, eso sí que les estaba comentando, que ahora los sistemas de información geográfica que actualmente se desarrollan en nuestro país y en el mundo entero, se ha convertido pues, en un tema pues, que ha permitido superar ciertas barreras para este tipo de análisis. En épocas atrás era muy complicado, muy complicado. Actualmente se puede desarrollar, ya, bueno, estamos hablando, imagínense, 30, 40, 50 soles un mapa, lo que antes era difícil conseguirlo y que era complicado y para conseguirlo eran 200, 300 dólares. Entonces ya se subía a hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Quién no quería hacerlo? Bien difícil y complicado. Ahora sí, con esto es un poco más práctico. Hay muchas empresas que desarrollan los estudios de impacto ambiental empleando estas herramientas, ¿no? Por favor. Bueno, como comentario podemos decir que ninguno de los métodos puede reemplazar un conocimiento cabal del proyecto, una comprensión profunda de la realidad socioambiental a la cual el proyecto se verá inmerso, o la capacidad de análisis, interpretación y percepción de los equipos que elabora el estudio de impacto ambiental. En otras palabras, no se puede nosotros decir que cualquier método no es efectivo si es que no tenemos al personal efectivo. El personal, es decir, los profesionales que puedan realmente tener ese conocimiento cabal del proyecto. Imagínense pues que vamos a hacer un análisis de un proyecto que se trata, por ejemplo, ¿no? Que se trata, por ejemplo, de lo que es vamos a poner, por ejemplo, que se va a sacar imaginemos un proyecto orientado a lo que es la actividad que ustedes están tomando en consideración como la parte de inocuidad. Por ejemplo, la crianza para carne de animales, ¿cómo se llaman estas aves grandes? ¿Tiene nombre? A ver si alguien me dice, no lo veo. Estas aves grandes. Nadu, creo. Bueno, en ciertos lugares se utiliza, sobre todo en el sur, ya existen lugares donde tienen este tipo de criaderos y naturalmente pues al mismo tiempo a estos animales los crían para por su carne mayormente, ¿no? Son las aves más grandes, la carne es mucho más deliciosa, pero por ejemplo acá en Tucumán, vamos a poner que ustedes quieren poner una empresa. Al colocar una empresa de este tipo, entonces, y vamos a colocar a una persona para que haga un análisis de ello, tiene que ser una persona que realmente conozca sobre el tema de alimentos orientados justamente a aves. Si no van a poner otra persona que no está orientada a ese tema, pues no va a tener un conocimiento cabal, pero corresponden las actividades, las acciones que va a generar los procesos, ya sea para lo que es la alimentación, la crianza, el procesamiento de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ser alguien que conozca sobre el tema. Ni modo que puede ser alguien, bueno, el inversionista dará el dinero, pero el que va a desarrollar el proyecto tiene que ser alguien que esté completamente con un conocimiento cabal sobre el tema. Por eso dice conocimiento cabal, comprensión profunda de la realidad socioeconómica o socioambiental, ¿no? Es decir, conocer cuáles son las áreas que de una u otra manera van a ser influenciadas por el proyecto y cómo podemos superar ese tipo de problemas. ¿Qué pasaría si es que las empresas mineras, por ejemplo, tuvieran la oportunidad de desarrollar sus actividades, pero previamente, 3, 4, 5 años atrás, desarrollen todo un trabajo social de, digamos, de poder llevar a la gente y explicar cómo van a ser las actividades de una manera transparente? Pero no, pues aquí en nuestro país ha ocurrido, no de ahorita, sino desde
sea, recordemos, cuando vinieron los españoles, nos colonizaron, a mitad de los indios, a mitad de nuestros antepasados murieron en las minas. Y las explotaciones en las minas fue ardua, constante. Y de ahí tenemos ese problema. No es de ahorita, es desde años, miles de años. Y lamentablemente, pues todavía seguimos con este problema. Bueno, pues la única manera, vuelvo a repetir, es la transparencia. La empresa tiene que buscar ser lo más transparente para poder desarrollar algunas actividades económicas y también puede cumplir lo que se dice, ¿no? Por favor, el siguiente. Vamos a iniciar los métodos basados en indicadores. Bueno, estos métodos te permiten aquí desarrollar algún tipo de evaluación con un grado de significancia un poco más real. Un grado de significancia en la cual nos va a permitir decir, este es importante, este es regularmente importante y este es de importancia baja. Claro que en un estudio de impacto ambiental no tratamos de decir de que los de baja importancia no le vamos a dar el respectivo análisis o desarrollo, ¿no? Sí. En el plan de manejo ambiental, al final de todo ello se hace también un sistema de control de estos tipos de impacto. Pero, ¿por dónde comenzamos? Para buscar el control en los más significativos. Porque no podemos poner mucho énfasis en los pocos significativos o los medianamente significativos si los más significativos son los que van a traerme problemas. Entonces, yo tengo que enfocarme en primer lugar en los más significativos. Una vez controlados, manejados, ya puedo comenzar con los otros, ¿no?, impactos de menor nivel, ¿no? Pero el grado de significancia es importante y es lo que se quiere llegar. Si nosotros hacemos una evaluación, un estudio de impacto ambiental, vamos nosotros a primero identificar los impactos ambientales y luego evaluar los impactos ambientales. ¿Cuál es el objetivo de identificar los impactos ambientales? Ver cuáles son todos los posibles elementos que pueden desfavorecer o favorecer a los campos ambientales o a los factores ambientales. Ese es el objetivo de identificarlos. ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación? Entre todos ellos, ¿cuáles son los más significativos? ¿Y por qué buscar los más significativos? Porque con ellos puedo hacer mi plan de manejo ambiental. ¿Qué es un plan de manejo ambiental? Es el conjunto de acciones, estrategias que plantea la empresa para poder controlar, ¿no?, los impactos que uno ha identificado. Controlar implicaría, pues, prevenir que otros no ocurran, y si van a ocurrir, que ocurran de una manera muy ínfima, pequeña, ¿no? Y si alguno ocurre por algo emotivo, pues desarrollar los planes de mitigación que implican, pues, o los planes de contingencia que implican mitigarlos en el momento oportuno para que estos problemas ambientales que se puedan generar sean siempre pequeños y no causen impactos ambientales fuertes. Entonces, esa es la intención, en todo caso, de una evaluación ya a nivel, pues, cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Nosotros hemos analizado de una manera cualitativa, ahora un análisis cuantitativo. Para predecir o pronosticar su concurrencia en magnitudes estimadas, se trabaja con indicadores, se determinan sus posibles medidas de mitigación. O sea, más o menos para analizar hasta qué nivel puedo yo mitigarlos o no puedo mitigarlos. Por favor. Entre los métodos basados en indicadores más importantes tenemos, por ejemplo, las matrices de causa-efecto ponderados, como la de Leopold. Si la han escuchado seguramente, es una matriz utilizada en todas las... he visto que la mayor parte de las carreras, ¿no?, en ciencias lo aplican como la matriz base. La de Clark es otro tipo de matriz, los diagramas de redes ampliadas y la cartografía con mediciones y cálculos que es a partir del sistema de información geográfica. Comencemos con la primera. Por ejemplo, la matriz Leopold. De repente traigo recuerdos de la universidad. La matriz Leopold es una de las más conocidas y pues una de las metodologías que prácticamente en base a ella se han diseñado la mayor parte de metodologías. Esta matriz, por ejemplo, tiene un cuadro, una matriz de doble entrada, tanto que viene por la columna como por la fila, donde los factores ambientales que pueden ser afectados por proyectos ocupan en primer lugar las filas y las acciones impactantes
las columnas. Entonces tenemos por un lado los respectivos factores ambientales que pueden ser afectados y las respectivas acciones que pueden impactar. Por favor, siguiente. Esta matriz tiene diversas variantes. En este caso podemos identificar aproximadamente un promedio de 88 componentes que pueden ser afectados y por lo tanto podemos también identificar hasta 100 acciones del proyecto. Es una matriz bastante enorme, puedo determinar. Pero dentro de la práctica, una matriz de 8.800 interacciones se puede trabajar, pero en la práctica es un poco más complicado trabajar con tantas interacciones. Es por eso que se recomienda desarrollar esta matriz por áreas muchas veces. Una matriz general y una matriz por áreas. Siguiente. La magnitud del impacto, es entre ellos, por ejemplo, y su importancia se graba dentro de cada celda. En este caso, me permite, creo que la parte anterior, la parte de atrás, ahí. Bueno, continuemos, está bien, vamos bien. La magnitud del impacto y su importancia se graba dentro de cada celda. Entonces aquí, ¿en qué consiste esta matriz? Esta matriz consiste en una evaluación de dos elementos fundamentales: la magnitud del impacto y la importancia del impacto. Estos se desarrollan o se guardan a través de una escala que ya está establecida del 1 al 10 para determinar dichas magnitudes, como también hay que tomar en cuenta los rangos que puede considerar, porque también es del 1 al 10, o del 0 al 10, por ejemplo, en unos casos, pero algunos con positivos y con negativos. Este tipo de forma de análisis, como ya lo estamos nosotros estableciendo, este nivel de comparación o nivel de evaluación entre estas valoraciones, nos permite de una u otra manera al mismo tiempo comparar un impacto con otro. A diferencia, recordemos cuando hemos trabajado con las herramientas de identificación, yo podía ver de repente haciendo valoraciones pero sobre un mismo impacto, no haciendo comparaciones con otros. En este caso no, en este caso ya estoy escribiendo, haciendo teniendo ciertos rangos de valoraciones, pero para comparar un impacto con respecto al otro. Y eso es lo que nos va a permitir justamente hacer la evaluación de todo el trabajo, de todo el proyecto. Ahí lo continuemos. Muchas de las interacciones potenciales no son aplicables a una situación, para la mayoría de los proyectos se estima que solamente son importantes entre 20 a 50 interacciones. Eso quiere decir pues de que no podemos trabajar con una herramienta pues, en la cual haya 8.800 interacciones. Normalmente un promedio de 20, 30 interacciones es lo recomendable, en primer lugar, ¿no? 20, 50 es lo máximo. En algunos casos se emplean varias matrices descriptivas para analizar los componentes particulares del proyecto. Es decir, empleamos varias matrices de OPOL para poder explicar todo ello. Claro que tiene que ser el mismo equipo, porque a la larga lo que salga de una matriz con respecto a la otra matriz van a tener siempre cierta incidencia. Entonces, los niveles de comparación van a tener con los mismos criterios. Por favor, siguiente. Las instrucciones para poder desarrollar una matriz de OPOL es primero identificar las actividades del proyecto y ponerlas en el título de las columnas. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una actividad determinada, por ejemplo, en un proyecto que se encargue, por ejemplo, en lo que es el beneficio de